los que nos están viendo y escuchando el día de hoy a través de Patramat. El día de hoy traemos un tema bien especial para todos los chicos que están viendo las clases de álgebra. ¿Qué vamos a ver el día de hoy por aquí? Pues vamos a ver precisamente sucesiones aritméticas. Para ello nosotros vamos a ver una fórmula que precisamente pues ya existe por ahí, no la inventamos, ya existe, pero déjenme les cuento un poquito acerca de la historia, ¿verdad? De lo que son las sucesiones aritméticas. Para empezar, todo tiene la base o el matemático, más bien dicho, alemán, Carl Friedrich Gauss, ¿sí? Que vivió entre los años 1777 y 1875 aproximadamente. Se dice que cuando Gauss era un niño pequeño, su maestro, para entretenerlo, les puso ahí a contar todos los números hasta 100 y él dio inmediatamente la respuesta, ¿sí? Bueno, empezaron a sumar del 1 hasta 100 y él inmediatamente dio la respuesta. ¿Y cuál fue, cómo llegó él a interpretar? Bueno, pues él utilizó un modelo que se llama pues el modelo de Gauss, ¿sí? Entonces eso pues a grandes rasgos pues Gauss fue el padre, sí, podríamos mencionarlo, o fue el que demostró el teorema fundamental del álgebra. Y basado en esto, bueno, pues nosotros tenemos esos conocimientos que ahora lo llamamos álgebra. Pero vamos a continuar por aquí de este lado. Tenemos la sucesión aritmética y tenemos esta fórmula. La fórmula de las sucesiones aritméticas nos dice que el término que nosotros andamos buscando, el término AN, es igual al primer término más los datos originales, o N, menos 1, que se multiplica por la diferencia que existe entre cada uno de estos datos. Entonces, procedamos nosotros a verificar el siguiente enunciado que tenemos por aquí. Nosotros tenemos aquí este enunciado que dice: en una sucesión aritmética, el primer término A1 es igual a 5. La diferencia es de 2. Encuentra los primeros términos y el enésimo término de este. Muy bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Este tipo de problemas pues es meramente sencillo, no está tan complicado, ¿verdad? Muchas las matemáticas, como siempre les he mencionado, no son complicadas, por el contrario son totalmente simples y sencillas. Nosotros lo comprendemos, pues vamos a tener ahí la habilidad de poder solucionar más pronto, ¿sí? Lo que son, bueno, pues el proceso matemático. Para empezar nos dice: encuentra los primeros términos. ¿Qué significa? Bueno, que yo tengo que encontrar el primer término, el segundo término, el tercer término y el enésimo término, ¿sí? Esos son los datos que yo necesito ubicar. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, pues utilizando la fórmula que tenemos aquí. AN es igual a A1 más N menos 1 por D, o A subíndice 1. A subíndice 1, que es el primer término, pues ya no nos da directamente lo que es el problema. ¿Por qué? Bueno, porque aquí nos dice que el primer término A subíndice 1 es igual a 5. ¿Qué significa? Bueno, que A1 vale 5. Y pues para este caso nosotros no tenemos que resolver este valor, que ya lo tenemos, es el primer término. Pero sí tenemos que solucionar los otros términos que nos están solicitando. Entonces A2 me dice que encuentre cuál es A2. ¿Cómo lo hago aquí? Bueno, pues es bien simple y bien sencillo. Vamos a utilizar la fórmula que tenemos ahí y vamos a ir sustituyendo los datos que pues nos está arrojando el problema, ¿verdad? Es decir, voy a sustituir este dato en donde encontramos aquí la fórmula. N va a ser igual al dato que tenemos aquí. En este caso estamos encontrando el segundo término y vamos a sustituirlo por N. Por lo tanto, A, segundo término, es igual a A1. Observemos nosotros detenidamente qué es A1. Pues aquí lo tenemos, ¿verdad? A1, o el primer término, es igual a 5. Entonces sustituimos A1 por 5. ¿Por qué por 5? Repito, porque es el primer término y es el que nos arrojó el problema. Entonces aquí tenemos que es 5 más, ¿sí?
y colocamos los datos que nosotros tenemos que encontrar. En este caso, como ya mencioné, n pues es el subíndice que nos está indicando aquí. Si yo tengo que es 2, por lo tanto voy a sustituir n por el subíndice. Repito, porque aquí me está mencionando que es n, por lo tanto ese valor que es 2 lo sustituyo aquí en n. 2 menos 1 que se multiplica por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia me dice aquí también en el enunciado, me dice la diferencia es de 2 unidades, ¿verdad? Precisamente. Entonces ese 2 lo coloco aquí. Realizamos el problema. Entonces tenemos aquí que 5 más 2 menos 1 pues es 1, se multiplica por 2. ¿Sí? Jerarquía de operaciones, primero operamos todos los paréntesis y luego hacemos la sumatoria. Por lo tanto tenemos que 5 más 2 por 1, eso es igual a 2. Entonces 5 más 2, eso es igual a tener 7. Vamos con el tercero. El tercer término me dice que vamos a encontrar, en este caso, reemplazar n con el valor de 3. ¿Sí? Aquí lo tenemos, an es igual a a1 más n menos 1. Entonces lo solucionamos. Primer término, que es a1, pues sigue siendo 5 más el valor de n. El valor de n es el valor que nosotros andamos buscando, que es 3, menos 1 por la diferencia que ya mencionamos es 2. ¿Sí? Excelente, vayan siguiéndome por aquí para que no se me pierda. Entonces tenemos que 5 más 3 menos 1, eso es igual a 2, que se va a multiplicar por 2. Entonces tendríamos que 5 más 2 por 2, 4. Y el resultado sería 5 más 4, pues eso es igual a tener 9. Excelente, muy bien. Entonces vemos hasta aquí, hasta este momento, que no es algo difícil. Por el contrario, es algo muy sencillo. Es únicamente ir verificando los datos que nosotros tenemos de la fórmula e irlos reemplazando como tal, ¿verdad? En la fórmula. Entonces llegamos a la parte del enésimo término. Este que tenemos aquí, esta formulita es el enésimo término. ¿Y qué es el enésimo? Pues es la cantidad o el valor, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar de todos los términos. Entonces aquí nada más únicamente nos está pidiendo 3 términos, pero no significa que esté limitado. Es decir, que yo puedo tener un montón de términos ahí de acuerdo a lo que me solicitan. Nada más me pide el término 10, o me pida los 50 primeros términos, o me pide el término 100, etc. Entonces aquí lo que vamos a hacer es únicamente reemplazar el valor que nosotros ya tenemos. Es decir, el valor de AN va a ser igual a el primer término, en este caso es 5, más el valor de N. Y no vamos a reemplazar otro valor más que la N. ¿Por qué la N? Porque el que nos está pidiendo es el enésimo. Entonces dejamos la N tal como está, menos 1 por la diferencia. La diferencia sí lo tenemos, que es igual a 2. Entonces, por lo tanto, este es el enésimo término. ¿Qué significa? Bueno, que yo lo único que tengo que hacer en este modelo matemático pues es reemplazar ese dato en los valores de n, como ya mencionamos anteriormente. Entonces vemos que las sucesiones aritméticas pues cumplen ese patrón. La otra forma más sencilla, ¿verdad?, que nosotros ya conocemos, pues es que empezamos con el primer término y por ende, si la diferencia es de 2, pues lo voy sumando 2. 5 más 2 es 7, 7 más 2 es 9, 9 más 2 es 11. Y aquí tengo el primer término, lo voy a poner aquí, primer término, segundo término, tercer término,
cuarto término, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, sí, disculpen por reírme, pero precisamente pues esos son los datos que nosotros tenemos al momento de encontrar lo que es los valores de una asociación alimentaria. ¿Qué significa? Bueno, pues que es lo que va en suceso, ¿verdad? O va continuo a un valor que nosotros tenemos, que en este caso fue 2, pero puede variar esos datos. Entonces, espero que haya quedado totalmente claro estos ejercicios. Está meramente simple, sencillo, no es difícil cuando ha sido difícil, ¿verdad? Y les recuerdo, amigos que nos siguen, que nos están viendo a través de todos nuestros canales o todas nuestras plataformas, en Facebook, en TikTok, en YouTube, ¿sí? Les recuerdo que nos dejen sus likes, sus comentarios, eso es bien importante para que nosotros podamos seguir desarrollando estas actividades y que el algoritmo, ¿verdad?, de estas plataformas pues nos se permita seguir compartiendo esta información. Recordamos que esto es pues para ayudar y apoyar a los muchachos que requieren de asesorías matemáticas y pues que sea de una manera simple y comprensible. Entonces regálanos su like, síganos compartiendo ahí con tus amistades. Si no te has suscrito ahí en YouTube, invito a que te suscribas, déjanos también tus comentarios y déjanos tus likes, ¿verdad? Entonces los invitamos ahí que nos sigan también en TikTok y pues aquí también en lo que es Facebook. Muchísimas gracias, eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Estuvo con ustedes su amigo el ingeniero César Patraca. Hasta la próxima, bendiciones.